Bienvenida a mi podcast No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Hoy Victoria Valencia, psicóloga, coach, gerente de gestión humana de Invera Colombia. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Liri, por tu invitación. Feliz y agradecida de estar aquí. Bueno, Victoria, vamos a iniciar con un ejercicio súper lindo. Tenemos 5 copas, escoges un color, tomas, pruebas y me dices qué sensación te da. Bueno, empecemos por el azul. Bueno, dale. ¿Qué sensación te dio? Este trago me supo dulce y me supo la aguapanela. Agua de panela, pero con queso. Aguapanela con queso. Me llevó a mi infancia, Sí. y a conectar con que eso era lo que tomábamos en mi casa, aguapanela. A mí me encanta. Deliciosa. La amo y de hecho hoy en día también la sigo tomando y me conecta con esa época de mi niñez, de mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis abuelos paternos, maternos, mis primos y todo lo que hacíamos en esa época, los juegos con los amigos del barrio. Entonces conecto con eso, con que fue una época súper feliz de mi vida en donde jugué muchísimo, exploré mucho esa etapa y me encantaban los juegos de calle, subirme a los árboles, jugar canicas con los niños. Algo hiperactiva, eres una niña así como muy activa. Un poco, sí, la verdad es que sí, fui una niña muy activa y que estaba siempre, bueno, y qué hay para hacer y qué hay para jugar y bueno, entonces sí me conecto con toda esa época de mi infancia y siguiendo ese camino de los momentos de mi vida, bueno, me celebraban todos los cumpleaños, entonces eso también lo tengo súper grabado, que mis papás nos hacían las fiestas y me encanta. Las piñatas, o sea. Las piñatas, los gorritos, todo eso, sí. Después de eso, ¿Con qué más te conectas? ¿con qué más me conecto de mi infancia? Bueno, yo creo que llegó un momento de mi infancia que es lo que yo le llamaría con aprendizajes que he tenido en mi vida, que se llama evento de destino y es mis papás a los 12 años, cuando yo tenía 12 años, deciden pues separarse, ¿sí? Y ese momento marcó un antes y un después en esa época de mi vida, donde me llegan a la memoria momentos donde estaba en el cuarto de mis papás y yo cuestionándome, bueno, ¿y qué pasó aquí? O yo de qué tengo que hacerme responsable, o sea, como que yo sentía que era culpa mía. Entonces, ese momento de vida también fue un momento desafiante, en el cual igual seguimos adelante como familia, seguimos adelante pues en la relación con mi papá, que lo amo, siempre lo amé, y viene mi época de colegio, de estudiar, de esa adolescencia, que si bien estaban separados, mi papá siempre estuvo súper presente, eso lo tengo muy grabado. Como vienes de una infancia muy linda, muy activa y pum, das un primer paso en tu vida difícil, digamos sí, así, para una niña de 12 años, total. enfrentar como el divorcio de los padres, que pues ahora entendemos que es una decisión de ellos, pero muy difícil para una niña de 12 años. Sí, la verdad es que para mí fue muy difícil y es algo que a través del tiempo lo pude sanar. Del tiempo lo pude sanar. Y después de esa etapa de mi vida de adolescencia, bueno, de muchos amigos, siempre fui una mujer de muchos amigos. Muy sociable. Súper sociable, de hecho todavía conservo amigos de mi infancia, del barrio, del colegio, sigo conectando con ellos. Llego a la universidad, ¿sí? Yo decido estudiar psicología y en el colegio nos hicieron una orientación vocacional y yo estaba en una etapa en donde yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Estaba entre ingeniera industrial, ¿sí? Y estaba entre algo humanista, pero no tenía claro qué era. Y también me gustaba mucho la actuación, me encantaba. Qué bueno. Porque mis papás siempre me apoyaron, a mi hermana y a mí, a mis hermanas,
el tema de hacer cosas después del colegio. Entonces estábamos en el teatro, estábamos en la música, en la pintura, en el arte, explorando toda esa parte, los deportes, y yo decía, yo quiero ser actriz, y dije, voy a ser actriz, y mi papá me dijo, los actores se mueren de hambre. Me quedó eso. La primera creencia ahí. La limitante. primera creencia que me dijo mi papá fue esa, y yo dije, Dios mío, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y en la orientación me salía algo hacia la parte humana, entonces dije, bueno, psicología. Y también tengo eso en mi memoria, que él me dijo sentada un día, estábamos en el carro, y me dijo, bueno, si vas a ser psicóloga, que seas la mejor psicóloga. Ah, bueno. Y hoy eres la mejor Y psicóloga. hoy soy la mejor psicóloga, tengo, hace mucho rato no hablaba de esto, yo creo que a nadie le he contado esto, pero sí tengo eso muy Muy marcado. marcado de mi padre, donde me decía, si vas a ser psicóloga, sé la mejor. Y hoy en día pienso, y con mi historia de vida que he decidido emprender, yo digo, pues que mis hijos decidan ser lo que los haga felices, pese a que mi papá me decía, los actores no ganan dinero, me dijo, lo que vayas a hacer, haz lo que sea para ti lo mejor. Entonces empecé mi camino de la psicología, y estando en la mitad de la carrera, mi papá ya no está. Mi papá fallece, yo tenía 19 años, otro momento de quiebre y de Duro. destino difícil y desafiante. Y entonces yo siento que todos esos eventos han sido los que hoy me han formado como ser humano y como lo que soy. Pero también me recuerdo muy rodeada, pese a un momento difícil, de la familia, de mi mamá, de mis abuelos, de mis primos, de todas las personas que siento yo han significado mucho para mi vida, para poder ir avanzando, pasar la página, y amigos también súper importantes que en esos momentos de crisis y difíciles me tendieron su mano para salir adelante en ese proceso. Ay, Dios mío, tranquila. Pero entonces, Victoria, llegas a una edad de donde escoges carrera y escoges 3, actuación, ingeniería industrial, psicología, y bueno, por lo que ya nos cuentas, escoges psicología. Y estudiando la carrera, muere tu papá. Sí, estaba en la mitad, Está en la de mi carrera, carrera ok. profesional. Terminas la carrera con mucho apoyo de tu familia, tu mamá, tus hermanos. ¿Y cómo sigue tu vida? ¿Cómo siguen tus amistades, tus relaciones, tus amigos? ¿Cómo eras tan sociable? ¿Cómo manejaste ese tema? Bueno, entonces me soporté mucho en mi familia. Yo creo que mi familia materna ha sido un pilar fundamental. Mi tía, el esposo de ella, o sea, estaba en un momento en donde yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a pagar la carrera? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, eran momentos desafiantes. Y ahí, con todo ese soporte, salir adelante, tomar un rol protagonista, diría yo, pese a que en ese momento yo no tenía total conciencia de ese tipo de cosas, pero siempre tuve dentro de mí esa llama de decir, vamos a salir adelante. Y eso, pues, gracias a los valores que hemos tenido como familia. Y empezó mi vida desde con los amigos. Mucha rumba. Rumba, salíamos. Además en Cali, ¿no? En época, Entonces, sí, yo soy caleñísima, entonces salíamos a... en esa época la En rumba esa era época. había un sitio muy famoso, ¿no? Ahí en Cali. Hay muchos sitios, pero bueno, la rumba de nosotros era Martins, los bares, salir a Alexander en esa época. Entonces con mis amigos era bueno, vamos, disfrutábamos, muy sano todo en esa época también. De verdad que fue una época súper bella de mi vida. Y ahí arranqué mi proceso de empezarme a formar en lo que es mi carrera profesional. Yo, súper disciplinada, también empecé carrera a mis 16 años y la terminé a los 21, o sea, los 5 años de carrera salí súper jovencita y empecé otra decisión importante, qué tipo de psicóloga quería ser, ¿sí? O sea, claro. qué énfasis quería darle al proceso, y entonces me encaminé por la psicología organizacional. Okay. Que la amo. Que hoy sigues trabajando Así en el área es. organizacional. Así es, en el área organizacional. Bueno, y tomas esa decisión de irte por la psicología organizacional.
¿Y cómo sigue ahí tu rumbo de tu vida? O sea, la rumba para un poquito, cuéntame un poquito ahí qué Bueno, pasó. en todo ese camino, con mis amigas de universidad, siempre la teníamos súper clara y era, bueno, estudiamos, disfrutamos, pero hay que sacar adelante todo nuestro proceso. Entonces, tuve, diría yo, momentos donde nunca estuve sola en términos de amistades y de relación de pareja, o sea, como que... Siempre con novio, siempre, con familia, sí, ya en la universidad siempre tenía novios, durábamos determinado tiempo, era de relaciones más bien largas, no eran relaciones cortas, y ya cuando empecé mi práctica a trabajar, empecé a hacer ese también pilar en mi casa y en mi familia, donde pues estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Mi otra hermana no vivía acá, estaba fuera del país. Entonces arrancó el camino y el rumbo de decir cómo esta Victoria se empieza a empoderar de que en nuestra familia pues saliéramos adelante, no teniendo esa figura ya paterna, que siempre estaba el referente, pero que al mismo tiempo era nuestro soporte también y apoyo a nivel económico. ¿Cómo empezar a generar esos recursos? Ok, y ahí, bueno, ya empiezas a hacer tu recorrido y en este paso de tu vida, ¿qué rol o qué papel juega tu mamá para ti o qué significa ahí tu mamá en todo, en todo este proceso? Mi mamá ha sido mi todo. Yo digo que mi mamá ha sido mi todo. Ella... ¿Cómo te lo expresaría? A ver, esta canción me encanta. Sí, te encanta, escuchémosla un poquito, ¿qué dice? Es una canción que me conecta con mi parte espiritual, en la cual mi mamá ha sido fundamental. Y ella me ha dado herramientas y habilidades como la fortaleza, la perseverancia, el tolerar, el tener ese amor desde el servicio, ¿sí? Es una mujer que ha pasado por momentos también desafiantes, en donde he sentido miedos de decir no va a estar conmigo y qué voy a hacer cuando ella no esté, ¿sí? Pero basado en eso hemos empezado a construir, o arrancamos desde hace muchos años, una relación en la que esté o no esté, sé que siempre cuento con ella. Es un ser humano incondicional y todos esos miedos ya los he aprendido a superar de la mano de tu mamá, de mi mamá y de nuestra relación y de mis creencias y de lo que he venido viviendo. ¿Y esta canción qué significa para ti? O sea, con esa conexión que tienes con tu mamá, ¿qué significa? Esa canción significa abrirme a un nuevo mundo, a saber que puedo dar más, que lo que tengo es amor, y ese amor no solamente con mi familia, sino con los seres humanos que me rodean, lo puedo expandir más a través de todo aquello que hago, de dejarme pulir por ese Dios en el cual yo creo, y de que Él sea el que me diga, ven, este también es el camino, con toda esa sabiduría que tú tienes y con todo lo que decidas emprender en tu vida. Qué lindo, Victoria. Y con ese apoyo que tienes de tu mamá y esa relación que has construido con ella, terminas tu carrera. ¿Y cuándo llega el amor? ¿Cuándo llega la decisión de casarte, de formar ese hogar que tienes tan bonito? Buen punto. Bueno, yo, como te decía, siempre había estado en relaciones, y una vez tengo muy presente, yo me fui de viaje de trabajo, estaba en México, y yo dije en ese viaje... ¿En Cancún? No, en México de trabajo. Bueno, estás de trabajo. Estaba en México de trabajo y yo dije, yo quiero empezar a hacer una vida diferente, ¿sí? Quiero cortar con relaciones que yo consideraba para mi vida no estaban sanas, o venía repitiendo patrones, ¿sí? Entonces, y también quería estudiar, quería empezar a hacer mi maestría, mi MBA, y con ello hice también, de la mano de una persona que hoy recuerdo muchísimo, muy bella, hice un proceso de PNL, y entonces allí en ese proceso de PNL visualicé que quería una persona diferente para mi vida.
Y mi mamá también fue mi coequipera allí. Ella me dijo, hay un curso donde tú puedes ir y empezar a hacer como tu visualización de cuál es el hombre que quieres para tu vida, cómo lo quieres, descríbelo, ponlo. Todavía tengo ese papel, yo se lo mostré a mi esposo y lo describí. Y entonces después de eso entré a estudiar y ahí lo conocí, nos conocimos allí y eso fue... Yo pensaba, no, yo salgo de mi casa casada, con el anillo, Como nos matrimonio, como nos a mí también me enseñaron, enseñaron lo mismo. con esas creencias. Sí. Y fíjate que no, llegó el hombre que cambió todos mis esquemas a la vida y ahí arrancamos nuestra relación de pareja. Y yo tengo 2 niños. En mi primera hija arranqué también otro proceso divino de vida, que es un proceso de coaching, ¿sí? Y llega el coaching a tu vida, entonces ahí con tu primera hija. Así es. ¿Y el coaching qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó contigo Bueno, cuando llegó el coaching? Sí, yo como siempre he estado como con esa inquietud de, bueno, desde la formación de psicóloga, humanista, empezar a cómo podemos trascender, cómo podemos impactar. Entonces llevé a la compañía un proceso en el cual pues yo también lo empecé a vivir y yo conecté totalmente con ello, donde estaba en una etapa en la que debía empezar a aprender a ser mamá, a ser esposa, Los 20 roles. que son todos los roles y que es difícil porque para quienes tenemos hijos podrán entender que la relación de pareja teniendo hijos es súper desafiante. Entonces arranqué allí mi proceso y me enamoré del coaching. Yo le decía a la persona, a la coach que tuve en ese momento, le decía, yo quiero ser coach, quiero hacer esto que tú haces, yo quiero que otras personas sientan la transformación que yo estoy viviendo, ese camino tan hermoso de decidir que yo soy la que puedo hacer que las cosas cambien, que sucedan cosas diferentes en mi vida. Y ahí arrancó mi pasión por el coaching y por empezar a estudiarlo, a entenderlo, a certificarme, a hacer todo ese proceso. Y esta canción, mira, escuchémosla un Sí. poquito. Tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y cuando llega el coaching a tu vida, que tú dices, cambia tu vida de un antes, de un después, ¿de qué te diste cuenta cuando llegó el coaching a tu vida? Mira, esa canción me conecta con la certificación que hicimos y me di cuenta que yo soy la única persona que puede transformar mi vida, en todos los ámbitos. En la parte no solamente personal, sino también en lo laboral o en donde yo he decidido emprender o hacer cosas y dar impacto. Entonces me di cuenta que las relaciones siempre tienen sus altas, sus bajas, las montañas rusas que yo les llamo, y que aún así, pues en el tema de ser pareja o de tener tu trabajo, la decisión ¿cuál es? La decisión es ama lo que haces, tener esa pasión y conectar con ese propósito personal de vida. Creo yo que ese es uno de los pilares a los cuales el coaching pues me ha llevado. Cómo conecto todo lo que yo hago y todo lo que soy con mi propósito personal. Victoria, ¿y eso que hizo el coaching en tu vida personal, que te cambió, que te diste cuenta que todo lo tienes que hacer uno y los cambios que puedes hacer en toda la vida comienza desde adentro? ¿Cómo lo has podido proyectar o llevar a la empresa o a la organización donde actualmente trabajas? Porque sé que llevas muchos años ahí y has hecho un trabajo súper interesante. Cuéntanos un poquito. Bueno, muy buena esa pregunta, Liri, porque imagínate que cuando, como te decía, yo entré al coaching porque lo llevamos a la empresa, yo todavía sin conocer mucho, y ya una vez que lo conozco, pues entonces yo decía, ¿cómo hago para que primero las personas que trabajan conmigo sientan esto que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, tengo una anécdota muy interesante y es que nos decían, ustedes no deben hacer coaching con las personas que le reportan a ustedes, etcétera, etcétera. Pero yo empecé a conversar con ellos, a tener unas conversaciones con herramientas de coaching y empezamos a trabajar.
empezamos a trabajar, a compartirles de aquello pues que ellos podrían empezar a mirar y tener una diferenciación desde su ser, desde el rol, desde lo que hacían. Y ahí empezó ese camino primero con mi equipo de trabajo, luego con la red que se va formando en este proceso, pues empezar a llevar también coach a la compañía, desde el liderazgo, desde ese acompañamiento y en el día a día. Entonces, con dinámicas de cultura que traemos donde cómo dar un feedback, cómo hacer pedidos, cómo tener acuerdos esenciales en las reuniones desde la base del respeto, desde poder tener espacios de confianza, la accountability. Entonces, en cada uno de los escenarios que he venido trabajando, ese ha sido como el sello que he venido poniendo con lo que estoy haciendo y con esa huella del coaching. O sea que el coaching ha impactado tu vida y también te ha servido para impactar a los colaboradores o las personas que trabajan en la compañía que tú trabajas como en recursos humanos. Así es. Y desde ahí, Victoria, ¿qué frase tú le das o que te gustaría dejar para las personas que nos escuchan o nos van a escuchar, que te conecte realmente, que sea como tu lema? Bueno, tengo muchas frases. Yo diría que una es el amor, ¿sí? Sí. El que hagan las cosas con amor y con pasión, el decidir ser feliz, pase lo que pase, ser feliz, pase lo que pase, y eso llevado de la mano del amor y el éxito. Creo yo que esa es la frase que yo podría dejar para que los seres humanos de verdad pues busquemos y conectemos con ese propósito que nos hace feliz, porque esa es para mí la principal herramienta para lograr resultados exitosos y extraordinarios en tu vida personal, profesional o en el camino que quieras emprender. Qué frase tan bonita. Y Victoria, después de todo esto que has vivido, que has recorrido, que has aprendido a través del PNL, del coaching, de la experiencia, ¿qué proyectos tienes o qué viene para ti de aquí en adelante? Esa es una súper pregunta. Bueno, yo estoy en un proyecto que he venido trabajando desde el año pasado, y es poder, a través de ese amor y esa pasión que siento por lo que hago, por lo que he vivido a nivel organizacional y a nivel muy personal, poderles compartir esas, yo no diría herramientas, pienso compartir esas experiencias, compartir parte de los aprendizajes que he tenido para que próximamente muchos puedan leerme y estar en una portada y en un libro donde tengo para decirles que el futuro es hoy, o sea, que hoy es el momento en el cual debemos actuar, debemos hacer que las cosas sucedan. O sea que nos espera tu libro, o sea, ya lo estás escribiendo, sí, por lo que te entiendo. Sí, próximamente. Ok, bueno, pues estaré súper atenta y vamos a estar súper atentos para poder leerte y sobre todo saber de todas tus experiencias y todo lo que has vivido en este mundo y todo lo que has venido transformándote como mujer, como psicóloga y como profesional. Y Victoria, no puedo dejarte ir sin hacerte nuestra pregunta estrella, y es, después de todo esto, ¿por qué no dejarnos para después? ¿O por qué no dejarte para después? Bueno, ¿por qué no dejarnos para después? Por lo que les decía ahora, porque el futuro es ya. Hay que vivirlo ya, aquí y ahora, y porque esa es la base de lo que nos hace exitosos, felices y con un propósito. Victoria, qué historia tan bonita, tan grata y tan llena de amor y de conexión. Muchísimas gracias por haber estado aquí en No te dejes para después. Muchas gracias, Liri, por invitarme a este espacio tan maravilloso. Muchísimas gracias. Liri Matallana, y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas
para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.